Dice, somos llamados a ser sacerdotes. Somos llamados a ser sacerdotes. No es la palabra sacerdote al común que escuchamos hoy en día o de lo que vemos hoy en día, no. Verdaderamente sacerdote es el que se coloca en medio o para interceder en medio de alguien. La palabra sacerdote es aquel que se coloca para interceder. Vamos a abrir la Biblia o pueden tener el texto de Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Y dice así, mas vosotros, Pedro está escribiendo a la iglesia, le dice sois, no dice que vamos a ser o que fuimos. Ese término es presente, sois, somos. ¿Qué somos? Somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén a la palabra del Señor. Aleluya. Si aquí tenemos este glorioso privilegio y que quiero que veamos este precioso privilegio, usted tiene la explicación ahí inmediatamente en la página. El término soy es afirmativo. No es en duda, es afirmativo. Esa afirmación viene no del hombre, viene de Dios. No tengo por qué dudar. Es de Dios. Dios me escogió para funcionar en esto que acabamos de leer. Ahora, el problema es que muchos cristianos no funcionan. Y el hecho de no funcionar, a que Dios te llamó, usted carece de bendiciones. No solamente carece de las bendiciones, sino que está careciendo del privilegio que Dios te dio. Y de que Dios pensó en ti antes que tú nacieras. Dios se lo dice a Jeremías, Dios se lo dice a Pablo, Dios lo evidencia en toda la Biblia que Dios pensó en mí antes que yo naciera. ¿Y de qué? ¿Para qué? Para ser un linaje escogido. Un linaje escogido. Ahora, yo soy un pueblo que Dios eligió desde anticipadamente que yo naciera y me escogió, quiere decir, me separó especialmente. ¿A usted no le parece tener un gran privilegio en esto? Si Dios no lo hubiese alcanzado a usted, ¿dónde usted estaría hoy? Yo le puedo asegurar que más de uno hoy estaríamos muertos. Y para peor de lo peor estaríamos perdidos para siempre. Pero Dios en su bondad nos eligió. Pero ahora yo quiero que piense en esto. Dios me eligió. Y usted dirá, pero ¿para qué me eligió si estoy sufriendo? No. Dios no te eligió para que sufra. Dios te eligió para que lo conozca realmente a Él. Y puedas tú vivir feliz. Pero no voy a predicar esto porque nuestro tema es el sacerdocio, la intercesión. Y aquí tenemos que somos real sacerdocio. Y ese término real sacerdocio me eligió para ser un sacerdote, o sea, para interceder por otro, mediar por otro, derramarme en lágrimas por otro. Casi prácticamente repitiendo lo que hemos dicho en esta tarde. Estar en la presencia de Dios, por eso interceder para aquellos que no han estado en esta tarde. El término interceder quiere decir estar cara a cara.
La palabra interceder es estar cara a cara. ¿Cara a cara con qué? Con Dios. Entonces yo hice la pregunta, ¿yo soy digno de estar cara a cara con Dios? No. Ninguno de nosotros es digno. Pero Dios dice, o sea, la Biblia dice en su misericordia que Él nos dio libertad para entrar al lugar santísimo y ser rociado, limpiado por la sangre de Cristo. Y esto es lo que me permite misericordiosamente entrar a su presencia. Entonces yo no soy digno, pero la sangre de Cristo que me limpia de todo pecado me otorga ese privilegio. Pero ahora cabe hacer la tercera pregunta. La segunda pregunta. Yo soy digno por medio de la sangre. Ahora usted aceptó el derramamiento de sangre por usted. Usted nació de nuevo. Usted se convirtió para usted estar en la presencia de Dios y para decirle, Señor, mira mi problema, mira mi lucha, mira mis lágrimas, respóndeme. O usted ya aceptó esa redención, pero usted no está muy bien viviendo en la presencia de Dios. Ahí está el problema. Ahí hay un grave problema. Yo no soy digno, pero la sangre me hace digno. Pero ahora yo no estoy muy bien con Dios. ¿Por qué? Porque no oro mucho. Que no leo la Biblia. Entonces, ¿cómo puedo pedirle a Dios que bendiga mi vida? Y con mucha más razón, ¿cómo puedo interceder por otro? Usted no se puede imaginar el gran privilegio que bondadosamente Dios le concede, nos concede, de ser sacerdotes. Y en esa palabra quiero detenerme, sacerdote. ¿Sabe por qué es un privilegio? Porque volviendo al texto, Pedro dice, vosotros sois. ¿Y quién es vosotros? Todos los salvos. Pero antes de la iglesia que aparezca o antes que la iglesia sea iglesia, o sea, antes de que Cristo muriera, ¿quiénes eran sacerdotes? Los levitas. Y las 11 tribus restantes podían estar en la presencia de Dios. No. ¿Usted se imagina el privilegio que usted tiene? Ese privilegio que 11 tribus solamente dependían de la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque solamente ellos podían oír la voz que Dios le daba. La voz de lo que Dios hablaba al pueblo de Leví. Ahora ya no es así. Usted puede entrar en la presencia de Dios. Usted puede hablar con Dios. Usted puede dialogar con Dios. Por eso, hermano, en el tiempo pasado, yo le mencioné este ejemplo, pero quiero agregarle un concepto más. Lo mencioné hoy de tarde. En el tiempo pasado, una persona que vivía en comunión con Dios era una persona que en algunas ocasiones el Señor le visitaba. Recuérdese, Abraham. Dios le visita a Abraham. Abraham, cuando hace el sacrificio, está luchando toda la noche para mantener el sacrificio para Dios, porque las aves de rapiña querían robársela. Ese es un gran mensaje, ¿no? Muchas de nuestras ofrendas, las aves de rapiña la quieren robar. Entonces hay que defenderla, hay que defender nuestras ofrendas. Y entonces cuando pasó toda la noche, aparece Dios. Es interesante, es muy interesante, hermanos, esto, porque Abraham colocó una parte del ave acá,
otra parte. Y dejó como un camino en el medio. Una ave aquí, otra ave aquí, otra en la otra parte. Y así sucesivamente. Y tenía que luchar con las aves de rapiña. Y cuando viene Dios, dice que Dios pasó por en medio de esta ofrenda. Pasó por el medio de la ofrenda. Y Dios aceptó y Dios habló. Ahora, Dios no te va a hablar por la ofrenda que tú pongas, sino lo que Dios espera, que tú seas la ofrenda. Que tu vida sea la ofrenda a Dios. Que tú te entregues. Y entonces cuando tú te entregas, Dios te eleva al gran privilegio, al glorioso privilegio, a este sublime privilegio de que de poder interceder y clamar por otro. Y quiero hacerte una pregunta. ¿En tu familia hay personas que necesitan la bendición de Dios? ¿Y qué hay que hacer si necesitan la bendición de Dios? Y ahora tú estás de tal manera que puedes entrar a la presencia de Dios. ¿Estás tan limpio para poder entrar e interceder por tu ser querido? ¿Estás libre de toda cosa que te impida entrar en su presencia? No te estoy juzgando, simplemente que reflexione. Por eso hago esa pausa reflexiva. Tú tienes seres queridos que necesitan de ti. Y tú tienes el tesoro más grande. ¿Y qué es el tesoro más grande? La salvación. La palabra de Dios, la riqueza de Dios. Y tú tienes ese tesoro glorioso del cielo. Ahora, ¿cómo puedes llegar a ellos? ¿Cómo puedes tener la autoridad, la capacidad, la bendición de Dios si tú no intercedes? Si tú no estás cara a cara con Dios. Si tú no estás en la presencia de Dios, donde tú te sientas, porque esa palabra interceder es como sentarse y estar allí cara a cara dialogando. Entonces interceder, Dios se sienta al frente mío, yo estoy al frente y dialogo con Dios. Y le digo, Señor, mi hermano fulano de tal necesita tu bendición. Señor, mi hermana necesita la liberación. Señor, mi vecino necesita ser libre de las ataduras. Estoy dialogando e intercediendo, pero si yo no tengo comunión con Él, ¿cómo voy a interceder? Porque Dios dice que Él tiene comunión íntima ¿con quién? Con los justos. Y Dios quiere tener comunión íntima contigo y que tú vengas aquí al culto, y espero que después de este estudio haya más testimonio, y usted venga al culto y usted diga, Dios me respondió, Dios salvó, Dios sanó, Dios me dio victoria, Dios me bendijo. Entonces usted venga y tenga experiencia propia, Dios está conmigo realmente. Sí, hermano, yo anhelo escuchar esas experiencias personales, que usted puede decir, yo no tenía salida. No había salida para mí. Humanamente era imposible. Pero entonces, ¿a qué acudí? Acudí al arma que Dios me dio, a la intersección. Entonces fui a la presencia de Dios y al Dios todopoderoso, al que hace las cosas posibles, aquellas cosas que son humanamente imposibles, y me respondió. Y por eso vine a contarles aquí y nos vamos a alegrar juntos. ¿Por qué? Porque en el texto de que hemos leído, porque observe el texto de 1 Pedro 2:9, para que anunciéis las virtudes
virtudes. ¿De dónde viene? ¿Qué es esa palabra virtud? ¿Qué es esa palabra virtud? Es el poder de Dios funcionando activamente. Entonces, ¿qué tengo que anunciar? Tengo que mostrárselo con la evidencia de mis experiencias prácticas. Las virtudes de Dios fueron maravillosas en mi vida. Hermano, no podemos vivir de milagros de otros. Debemos vivir de milagros personales. Eso es lo que le pasó a Gedeón. Cuando el ángel le dijo, Jehová es contigo, varón. Y entonces Gedeón dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde están esas maravillas que nos contaron? ¿Dónde realmente está Dios? ¿Y de qué vivía Gedeón? De experiencia de otros. A él le habían contado. Hermano, yo anhelo realmente, ardientemente y oro, que tú no vivas de la experiencia de otro que pueda decir, ¿sabe que Dios me libertó del alcohol? ¿Sabe que Dios me libertó del cigarro? Y no vivas de experiencia de otro. ¿Sabe que yo era un preso y estaba atado al orgullo, a la soberbia, pero Dios me liberó? ¿Sabe que yo era una persona rencorosa? Guardaba rencor, no perdonaba a nadie, pero me liberó, me transformó y ahora soy libre, soy feliz y puedo tener comunión con Dios. Entonces no te contaron, lo vives, vives esa experiencia. Y hermano, ¿será que podemos vivir lo que vivió Elías? Lo que vivió Eliseo, lo que vivió Moisés, lo que vivió Job. ¿Será que podemos vivirlo? Sí, podemos, por supuesto. Es el Dios del pasado, pero es el mismo el Dios del presente. Pero yo tengo que tener hambre de Dios. Y esto es una de las cosas que me preocupa. Y una de las cosas que oro, no le digo que todos los días, pero muy normalmente digo, Señor, despierta el hambre en la iglesia. Despierta ese hambre de decir, hoy hay culto. Alguna cosa Dios va a hacer hoy. Algún milagro Dios va a hacer. ¿Por qué? Porque hemos leído allí en Primera de Pedro 2:9 para que anuncie las virtudes, que el poder de Dios. El poder de Dios. Hermano, si yo no hubiese conocido a este Dios de poder, yo no estaría acá. Ni le predicaría a un Dios religioso. No, a un Dios maravillosamente grande. Pero vamos a mirar en la página número 7. Vamos a ver en la página 7. Lo que un intercesor debe tener muy en cuenta. Aquel que va a interceder tiene que tener muy en cuenta. Número 1, la letra A. Un intercesor debe tener en cuenta de entrar en la presencia de Dios, ya que no podemos interceder sin el Espíritu Santo. No podemos decirle a Dios simplemente, mira a fulano. No, yo tengo que estar en la presencia. A ver si me están entendiendo. La intercesión es una calidad de vida. Interceder no es simplemente venir a la iglesia. No, esto es una vida normal. Es una vida continua.
Desde que me levanto, comienzo con ese espíritu de intersección. Voy por la mañana intercediendo y clamando y clamando y clamando. Les puedo asegurar que en estos días me ha tomado un espíritu tremendo y tenía el sentimiento de clamar y clamar y clamar por la iglesia del Señor, por los hermanos, por la vida de la iglesia. Desde que me levantaba hasta acostar, la presencia de Dios me llevaba a ese espíritu de oración. Gracias a Dios. Y podía en un momento dado glorificar, darle gloria, honra y sentir, estoy en el cielo, en la presencia de Dios. Oh, yo anhelo que esto sea que te contagie a ti también. Te contagie, que interceda, pero que te sientas en la presencia del Señor. Por eso una persona que va a interceder no simplemente ora, sino está en la presencia de Dios clamando por dicha persona. Bendecido sea el nombre del Señor. Ustedes saben cómo nació el barco Doulos. Aquel barco que viaja al mundo entero y que tiene la mayor biblioteca flotante. Hoy está el tercer barco. Pero ¿cómo nació ese proyecto del Doulos? Aquel antiguo barco, el primer barco Doulos, era un lugar donde se reunían los jóvenes para bailar y emborracharse. Pero 3 mujeres dijeron, ¿qué te parece si oramos por este barco? Oramos para que Dios use este barco de alguna manera. No tenían ni la menor idea para qué Dios podría usarlo. Pero empezaron a orar, y de repente desaparecieron, los jóvenes no estaban más, un cristiano lo compra y allí comienza a invertir en esta visión de usar ese barco para atraer jóvenes de todo el mundo y que todo el mundo se prepare, aprenda un oficio, no solo jóvenes sino familias. Hay matrimonios con hijos allí en el barco y que puedan servir a Dios, y donde va el barco hay miles de personas donde ellos predican. El barco Doulos. ¿Qué es lo que lo hizo? ¿Qué fue? La oración. Dios puede revertir una situación mala, pecaminosa, para una gran bendición. ¿Usted no lo cree que puede revertir tu crisis en una bendición? Pero tienes que ser un verdadero sacerdote. Yo les decía, creo que anoche, hoy no recuerdo, pero por favor, y quiero que le quede grabado, aunque sea un poco dura esta palabra, pero quiero que le quede grabado. El cristiano que no ora no sirve para nada. No sirve. El cristiano, y dice, soy cristiano. No lo diga. Porque si tú no oras, no tienes comunión con Dios, ni afecta. El diablo está contento contigo. Él quisiera tener miles de cristianos así. Porque ellos no se preocupan, no derraman su alma. No derraman su alma por las vidas, por la iglesia, por evangelizar, por ganar las vidas, para arrancarlas del pecado. El diablo está contento. Venía y todavía no te impide, pero venía a la iglesia, no hay problema. Pero tu vida personal, tu vida de oración. Entonces un intercesor tiene que tener en cuenta que él está en la presencia de Dios para hablar con Dios. Pero no solamente para hablar, sino para escuchar. Y esto cuesta un poco. Pero ¿cómo puedo escuchar a Dios? ¿Una voz audible? Algunas veces sí, puede ser. Pero algunas veces parar un poco en tu vida y guardar silencio. Y tú le dices, Señor, háblame. Necesito oír tu voz. Necesito que tú me dirijas. Señor, necesito tu fortaleza porque no puedo más conmigo mismo.
Y creo que hay personas en esta situación en esta noche. Aleluya. Hay personas que no pueden más consigo mismas. Pero Dios te ha traído esta noche para que tú descargues toda tu carga en la presencia del Señor y oiga qué Dios quiere decirte. Lo estoy diciendo en el nombre del Señor. Dios te ha traído para que eches tus cargas en la presencia del Señor y te detengas a oír a Dios. Y no solamente a oírle, sino estar dispuesto a obedecerle. Gloria al Señor. Pero un verdadero intercesor. En segundo lugar, debemos de interceder como si la necesidad fuera nuestra. Y esto requiere un alto grado de fe. La fe no existe suelta. ¿Cómo es esto? Espero poder explicarlo correctamente. Cuando yo digo que tengo fe, ¿qué estoy diciendo? Que me apoyo o me sustento en la palabra de Dios. Porque la fe sola no es nada. La fe se fundamenta en la palabra. ¿Entendió? No es difícil entenderlo, es difícil vivirlo. Entonces, ¿dónde te fundamenta tu fe? En la palabra. Yo tengo fe, ¿en qué? En la palabra. Ahora, ¿cuánto tú lees la palabra? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces tú no puedes decir tengo fe si no lees la Biblia, si tu fe se fundamenta en la palabra. Entonces un intercesor es una persona que tiene la necesidad de confiar, de tener fe, pero interceder por el otro como si yo estuviese ahí. Y quiero volver a hacer la misma pregunta que hoy. ¿Cuándo te sentiste como que si estuviese en el lugar de otro? No en un lugar de un hijo, no, eso sí te puede colocar en el lugar de hijo por amor, pero por alguien que no sea tu hijo, algún vecino, algún hermano. ¿Cuándo sentiste ese hermano está enfermo, pero yo siento el dolor de mi hermano? Ese hermano está atravesando por prueba, pero yo siento el dolor de la prueba que está atravesando mi hermano. ¿Cuándo? ¿Alguna vez te derramaste de tal manera que doblaste tus rodillas y oraste y oraste y oraste a Dios? Y clamaste, Señor, ten misericordia. Yo le puedo asegurar que he podido interceder por personas inconversas y después con el tiempo me enteré, se convirtió fulano, qué alegría, pero tomé tiempo, tomé dedicación, Señor, salva, salva, de alguna manera llega a esa persona. Y Dios en su misericordia le salva, le da una esperanza nueva. Y es esto, ¿qué fue la oración? Mire, le voy a contar una experiencia. Hace muchos años comenzamos a hacer la conferencia misionera, no verá, ya estamos 30 y pico de años. No sé si 32, 33, no sé. En el 90 empezamos, en el 90. En el 90 fue la primera conferencia misionera. Y creo que en el 93, en el mismo año 90 oramos por Cuba. En aquel mismo año tomamos la bandera de Cuba, teníamos 147 banderas de países diferentes. Y en esa noche, en la inauguración de la conferencia misionera, tomamos solo una bandera, la bandera de Cuba, y oramos específicamente por Cuba.
Y bueno, eso fue en el mes de febrero y en el mes de septiembre yo ya estaba viajando a Cuba, pero eso no es lo importante. Que luego al pasar los años, vino un hermano con un misionero alemán. Entonces ese misionero alemán trajo a un alemán que vivía en Cuba. Entonces el pastor, como conocía todas nuestras trayectorias, porque era el pastor local, dice, ¿quién oró por Cuba? Toda la iglesia oró por Cuba. ¿Recuerdan esa primera conferencia? Oramos por Cuba. Sí. Bien. El hermano está viviendo en Cuba. Bien, pasó. Le toca el lugar al hermano y le dice, hermano, yo nunca tuve la respuesta por qué me convertí, pero ahora entiendo por qué me convertí. Yo me convertí porque Dios me llamó, yo no estaba en problema, en lucha, pero hay algo que me trajo convicción. Y tuve que ir a la iglesia y convertirme, pero yo no sabía por qué. Pero hay hermanos aquí en Argentina que estaban orando por los cubanos y yo estaba ahí en Cuba y me convertí en el año que ustedes estaban orando. Aleluya, esto es lo glorioso, esto es la intersección. La intersección. Había una vez una mujer que dice, hermano, yo pido por mi esposo para que se convierta. Yo pido por favor que oren por mí, por mi esposo. Entonces toda la iglesia oró, clamó por su esposo. Y el esposo él venía a buscarla, era hasta la puerta, venía y la venía a buscar. Y le dice a su esposa, ¿por quién estaban orando ustedes? No, por un hombre estábamos orando. Un hombre. Y pasó. Y luego volvió a pedir oración. Volvió a pedir oración. Y le dice, ¿por quién estaban orando? No, por un hermano que estaba. Pero la tercera vez, él estaba en su cama y empezó a sentir la convicción. La convicción, tengo que convertirme. Tengo que entregar mi vida a Cristo. ¿Quién lo empujó al Señor? La oración de intersección de los santos, el clamor de los salvados. Eso es interceder, ir a la presencia, Señor. Cambia la vida, transforma de alguna o de otra manera, sálvalo. Y usted cuando menos se da cuenta, usted ya lo tiene a los pies de Cristo. Por eso no deje de orar. Eso es interceder, eso es clamar. Entonces debemos interceder como que si su necesidad fuera mi necesidad. En tercer lugar, tenemos que entender el peligro y los resultados de ese peligro para ser motivado. ¿Qué quiero decir? Lo que quiero decir que yo tengo que entender el peligro en que está aquella persona sin Cristo. Porque mañana puede despertar en la eternidad y no en la gloria. Entonces yo tengo que ver el peligro en que se encuentra esa persona. Y esa persona está perdida para siempre. Y debo tener esa sensibilidad de clamar por ella, por él. Clamar por sus vidas. Ahora, muchas veces, cuando invitamos a alguien para venir a la iglesia, alguien para convertirse, muchas personas van a rechazar. Hasta algunos, yo recuerdo cuando empecé el evangelismo en la calle, empecé a distribuir folletos y uno me lo tiró en la cara. Me lo tiró, no quiero saber nada. Y me cerró la puerta. Imagínense empezando a evangelizar y tener una experiencia así como volver. Entonces agarré el folleto y cerré la puerta y se lo tiré por abajo. Se lo volví a tirar por abajo. Pero el dolor quedaba, el dolor, la herida. Pero hay personas que no van a aceptarte. Pero no dudes, porque aquellas personas que resistan al evangelio están cerca.
Mire a un Saulo de Tarso. Sí, Dios cambió a un Saulo de Tarso. ¿Y cuántos en la historia? ¿Cuánto en la historia? Conocí a un hermano y dice, yo apedreaba la iglesia. Si habré tirado piedra arriba del techo de la iglesia, era decir, ¿no? Bueno, acá tenemos la casa del hermano, entonces si apedrea hasta la casa de José, ¿no? Pero bueno, pero gracias a Dios, esa persona se convirtió a Dios. Se convierte, ¿por qué? Porque cuando me recuerdo, a nosotros también nos apedrearon, sí, nos apedrearon, pero allá en Misiones, en la conferencia misionera. Pero Dios en su misericordia, Dios obró, Dios salvó, Dios hizo su gran obra. También en el Paraguay recuerdo, Paraguay también, pasamos de todo en el Paraguay, pasamos de todo. Pero el día de la inauguración nos tiraron tiros, tiraron cohetes, pero de 30 explosiones, de todo. Y todos decían, esa iglesia no va a permanecer. Muchas iglesias no permanecían allí en Paraguay, en ese lugar, en esa ciudad. No permanecían. Y gracias a Dios, es la única que ha permanecido hasta hoy. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos dirigió. Porque Dios nos dirigió. ¿Y sabe lo que nos aconteció? En el principio teníamos un comedor y le dábamos el desayuno a los niños. Y algunas madres preferían que sus hijos pasen hambre antes de enviarlo. Sí, pasen hambre antes de enviarlo, algunas madres. Y sorprendentemente, el sacerdote de la Iglesia Católica nos dice, esta gente roba niños. No vayan a tomar ahí el café con leche, roban niños. Roban niños. Nos calumnió. Y cuando nos calumnió, ¿sabe lo que ocurrió? Le dio un infarto y se fue a la eternidad. Y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, ya pasaron casi 20 años, no hay cura. Entonces Dios hace justicia y bendice. ¿Dios bendice su obra o no? Respalda claramente. Y me encontré con la hermana Betty y Silka, me comentó ella, me dice, ¿sabe, hermano? Que fui a Asunción y una jovencita, ya una joven. ¿Me dice usted, hermana Betty? Sí. ¡Qué alegría! ¿Y de dónde me conoces? Dice, yo iba al comedor cuando usted daba la leche allá. Ahora me convertí. Sirvo a Dios con mi esposo. Estamos sirviendo al Señor. ¿Vale la pena o no vale la pena? Claro que sí que vale la pena. Vale la pena servir a Dios. Vale la pena derramar lágrimas en la presencia de Dios. No crea que es en vano venir el miércoles, venir el sábado y estar clamando, estar cada mañana orando, intercediendo. Claro que vale la pena, pero usted tiene que tener esa vida espiritual. Y si usted tiene la vida, sin ninguna duda, usted automáticamente va a ser un intercesor. No van a tener necesidad, hermano, vení el miércoles a orar. Hermano, vamos a orar a las 6 de la mañana. No, usted mismo va a buscar. Porque usted es espiritual. Y los espirituales tienen esa comunión. ¿Me entiende? Amén. La letra D. Yo no voy a tomarle mucho tiempo. Pero el intercesor debe tener en cuenta que hacerlo de corazón, con amor y con sensibilidad. Yo tengo que orar con amor hacia ese perdido, hacia ese. Sí. Ya les conté algunas veces aquí, creo haberles contado. Cuando estaba en Brasil, fui a predicar a una iglesia. Estaba enseñando y tantas veces me invitaba un alumno. ¿Por qué no venía a predicar? Venía a predicar. Y bueno,
Hasta que un día, por la tarde, después de terminar el seminario, fui a su iglesia. Y había una sola persona visitando de la reunión. Se sentó en el último banco y era un hombre que era ebrio. Terminé de predicar, bajo del púlpito y lo abrazo y lo traigo al altar y ahí oramos con él. Oramos con él. Se le pasó los efectos del alcohol, cambió su rostro inmediatamente. Dios obró. Al pasar los años me invitan para que vaya de nuevo a Brasil. Los alumnos se graduaban en bachiller ya. Conmigo habían hecho el seminario, la parte básica de la teología. Entonces ahora ellos continuaron estudiando y estudiaron el bachiller. Y me invitaron para que sea el invitado de honor. Entonces vuelvo a encontrar a aquel pastor, le digo, ¿y qué es de aquel hombre que vino a aquella reunión? Me dice, no hace mucho lo vi. Él nunca más vino a la iglesia. Entonces le pregunté, ¿por qué no viniste? Me dice, me fue a vivir a Porto Alegre. Pero ahí se convirtió en mi esposa, mis hijos. Y estamos estudiando en el seminario, preparándonos para servir a Dios. Tener la sensibilidad, el corazón inclinado hacia esa persona ebria, alcohólica, necesita de tu oración, necesita de tu amor, necesita de ese abrazo y de ese cariño que solo tú puedes darle. Hermano, un intercesor, y déjeme tomarme aquí unos minutitos, por favor. Orar con ustedes. Un intercesor en la página 7 debe orar con lágrimas. Un intercesor debe orar con gemidos. Y un intercesor debe clamar. Clamar y clamar. Y ahí usted tiene varios versículos. Pero yo quiero simplemente leerle Lucas capítulo 19. Lucas 19. Allí en el capítulo 19 de Lucas, versículo 41 al 44, dice lo siguiente respecto a Jesús entrando a la ciudad. En Lucas capítulo 19, versículo 41, y dice, cuando llegó cerca de la ciudad, ¿qué hace Jesús? Llora. ¿Y por qué llora Jesús? Para poder entender por qué él llora, usted tiene que leer los versículos siguientes. Versículo 42 diciendo, oh, si también tú conocieses al menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. ¿Por qué lloró Jesús? Porque no podía ver el precioso privilegio que tenía en ese día. El privilegio de poder tener a Cristo delante suyo. Y ese Cristo era para que tuviera la paz. Y para que el significado de la ciudad sea real, porque la ciudad, Jerusalén, significa ciudad fundamentada en la paz. Jerusalén significa fundamentada en la paz. Pero eso un día se va a cumplir. Eso se va a cumplir en el milenio. Va a ser fundamentada en la paz. Dice, por cuanto vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán como vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Era una gloriosa visitación del cielo. Pero ¿qué hace el Señor? El Señor llora. Llora por la ciudad. ¿Qué hace el apóstol Pablo? Gime. Derrama su alma. ¿Qué hacemos nosotros? Piénselo.
Jesús derrama sus lágrimas. Jesús toma el tiempo para orar y derramar sus lágrimas. ¿Y por qué Él derrama sus lágrimas allí en Jerusalén? ¿Usted sabe por qué? Si usted escucha la lectura se va a dar cuenta. Porque vendrán días. El futuro tuyo será terrible. Por eso Jesús lloró. ¿Y por qué tenemos que llorar? Por el futuro de las personas. En aquel tiempo Jesús oró porque iban a ser perseguidos y matados. Pero ahora el futuro eterno tenemos que llorar. La pérdida total. Esa es la razón por qué debemos ser intercesores. Debemos estar en la presencia de Dios para clamar. Clamar, pero clamar en serio, clamar por las vidas. Para que Dios le dé la bendición y puedan alcanzar esa bendición de ser salvo. Y lo demás es una añadidura. Dios te lo va a dar, no tenga duda que si realmente te conviertes, Dios te va a dar las añadiduras. Pero no te preocupes por las añadiduras, preocúpate por la salvación. Vamos a colocar.